que me acordé de la clase de periodismo en la que habíamos dado lo de las fuentes y el secreto profesional. Sí, me acuerdo, aquella clase que hablaron sobre el caso de unos periodistas que fueron a juicio. Sí, a mí me había gustado el de Roger Rodríguez, fue un periodista que investigó la causa de la dictadura y los desaparecidos y llegó a un montón de cosas re interesantes gracias a una fuente que después nunca reveló. Es verdad, y ahora que lo mencionás, me parece que nos puede servir un montón para la clase que tenemos que dar el viernes. Sí, ¿sabes? Capaz acá hay algún archivo y la podemos preparar mejor. ¿Te parece si busco? Sí, dale, dale. En este capítulo repasaremos el trabajo del periodista Roger Rodríguez. Esta investigación buscó información sobre el traslado de detenidos desaparecidos de Argentina a Uruguay durante la última dictadura. También indagó sobre el paradero de Simón Riquelo, uno de los hijos secuestrados. Roger, bienvenido, gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerte con nosotras para hablar sobre tu investigación. Les agradezco que me hayan invitado y bueno, conversemos a ver qué es lo que pasa. Aquí estamos, bueno. Te convocamos para hablar de una investigación extensa de años que, entre otras cosas, permitió confirmar el segundo vuelo en el que uruguayos secuestrados en Argentina fueron trasladados a Uruguay y continúan desaparecidos. ¿Cómo te acercaste a cubrir estos temas? En realidad yo no me acerqué, ellos se acercaron. Los temas se acercan. En el año 83, yo trabajaba en el día, entré en el año 78 y en el año 83 armamos un sindicato, nos echaron a todos los que armamos el sindicato, menos a los que tenían el fuero. Y bueno, seguro de paro, ese tipo de cosas, y nace Convicción. Convicción fue una publicación que fue de alguna manera la publicación que hizo el PIT, el Plenario Intersindical de Trabajadores, en el contexto, en su apoyo. Una herramienta que sirvió para que se organizaran los sindicatos, tenía toda una cartelera de reuniones, sesiones, directivas que se creaban, etcétera, etcétera. Y uno de los temas que Convicción tomó fue el tema de los derechos humanos, y ahí, que yo venía de mil otras cosas, me encuentro con el tema de los derechos humanos y el tema de los derechos humanos me agarra bien. Por lo tanto empecé a hacer notas de derechos humanos sobre el tema, para Convicción, que termina siendo clausurado por la dictadura en mayo del 84. Y una de las notas que hacemos es el tema de los niños desaparecidos. Cuando hacemos la nota sobre los niños desaparecidos, es toda una... no es sencillo explicar cómo era trabajar en dictadura, porque acá viene el tema, o sea, cómo se trabajaba en dictadura. Te trabajabas entre clandestino, escondido, sí, tenías toda una pila de esas cosas. Miedo de los otros, miedo tuyo, no saber qué pasaba. Había gente que podía ir presa. Bueno, yo terminé siendo el último procesado de la justicia militar después, ese mismo año. Y principios del 84, en una casona de Colón, tuve una reunión semi-clandestina, porque en realidad no querían que se juntaran todas ellas, con las abuelas, María Stargatti, Araujo, Moyano y Sara Méndez. Y ahí le pude hacer la primera entrevista a Sara Méndez. Y yo siempre digo que esa entrevista a Sara Méndez, yo tenía 24 años, ahora tengo 62. Pero esa entrevista a Sara Méndez fue la más difícil de mi vida, porque era parar el grabador para que ella llorara, parar el grabador para que yo llorara. Queda publicada esa nota, que fue muy importante porque fue la que permitió conectar a los familiares de Amaral García con el grupo de abuelas y padres de niños desaparecidos.
Y se dieron las cosas como para que muchos años después, o sea, yo tenga una relación personal con Sara. Bueno, en el 2000, de una investigación que no tenía nada que ver, porque era una investigación sobre Michelini Gutiérrez Ruiz, terminamos encontrando con Rafael, es el que termina encontrando, digo, a partir de datos que yo pude conseguir de un informante represor argentino. La búsqueda del paradero de Simón Riquello, el hijo de Sara Méndez, es el antecedente directo a esta investigación. ¿Cómo se vinculan las dos investigaciones? Son una misma investigación. Es una misma investigación que comienza con la investigación de Selmar, se une a la de Simón, se hunde a segundo vuelo, se une a terceros traslados, vuelve a 1974 y no se va a terminar esta investigación hasta que aparezcan los cadáveres en una fosa común. Los desaparecidos están en una fosa común y hasta que no aparezcan esos cuerpos, esta investigación sigue, la podría seguir haciendo yo, la hará otro, pero yo voy a seguir mientras pueda. Pero la de Simón precede a esta, o sea... Totalmente precede, o sea, esta es parte de lo de Simón porque el mismo informante que nos da los datos para Simón es el informante que nos lleva al tema del segundo vuelo. Ese informante, en determinado momento, cuando estábamos hablando, no olvides que nosotros no publicamos una palabra de Simón hasta que Simón apareció. Cuando en determinado momento tenemos una entrevista con este sujeto, con un represor que encontramos, en donde yo también tengo una cierta participación importante, logramos quebrar a ese tipo en el sentido de que saliera del personaje militar represor que no decía nada y aceptó hablar del tema Simón. Hablas en plural, ¿no? Esto Rafael fue con Rafael Michelini. Con Rafael Michelini. ¿Qué papel jugó Rafael Michelini? Total, Rafael, todas las personas que puedan tener una opinión sobre Rafael político pueden cambiar totalmente su opinión en relación a Rafael investigador, Rafael humano, el coraje que ha tenido para enfrentar cosas en situaciones bastante complicadas. Estuvimos hablando con un tipo, Bataglia, que fue un ex agente de la CIA, que nos daba fruta podrida, para que tengas una idea. Ese Silvera, que era, se suponía un policía, la Policía Federal, nos dieron hasta el legajo nos armaron. Y este es un legajo falso. Pero nosotros teníamos que encontrar No te olvides que estábamos hablando de una Argentina en plena convulsión con el gobierno que estaba a punto de caer de la Rúa. Uno de los contactos, de los tantos que tuvimos, fue con el canciller Bielsa, en aquel momento, que nos contactó con una persona que había estado en los operativos de Orletti, un argentino que había participado como represor en esa instancia. Y de esa conversación salieron muchas puntas, entre ellas el tema del hallazgo que después tuvimos con respecto a Simón, pero salió otra punta muy importante que la trabajó Roger, que es lo del segundo vuelo. El segundo vuelo es parte neurálgica del nudo que hace caer el discurso de los represores. Los represores decían, fuimos a Buenos Aires a traerlos con vida, a sacarle de la represión argentina uruguayos que los iban a matar, y sin embargo ellos los mataron. Tú recién mencionaste esta fuente que era un represor. ¿Cómo validás la información que él te da teniendo en cuenta, bueno, que era una fuente militar y, como tú dijiste, un represor? Por eso mismo es que no publicamos nada. Nosotros no publicamos nada durante un año, seguir hablando con él. O sea, nosotros cuando encontramos a este represor, para que tengas una idea, cómo ir a trabajar. Yo estaba trabajando para Postdata, de la cual me había ido porque se había fundido. Postdata iba a sacar Postdata Folios, que es donde finalmente se saca la publicación. Postdata Folios es la que saca la nota por primera vez de lo de Simón, pero a la vez tenía que comer y empecé a trabajar en La República, una especie de negociación Fasano-Manuel Flores Silva, donde yo era el jugador de fútbol, pasé a préstamo. Y no podía escribir derechos humanos en La República, escribía de cualquier otra cosa menos de esta investigación, que ni siquiera a mis compañeros le estaba contando,
porque yo me uno ahí al equipo que hizo la investigación Hellman. Compañeros como Gabriel Mazarovich, Fabián Werner, Marcelo Falca, los tipos que habían hecho la investigación que encontró a Hellman. A propósito de Hellman, te convocaron al juicio y el juez te relevó del secreto profesional, pero vos te negaste a decir tus fuentes. ¿Qué pasa cuando haces eso? Y todo el mundo se queda mirándote. Pero el problema es que no es un problema legal. Las fuentes profesionales, las fuentes periodísticas son nuestras, son morales. Es como el secreto médico, como el secreto de un abogado. Cada uno tiene sus protocolos. Y si nosotros no defendemos las fuentes, se acabó el periodismo. Todos dependemos de fuentes. Si vos no tenés fuentes y no respetás las fuentes... O sea, yo fui en cana en la dictadura por no decir una fuente. ¿Y hubo un acuerdo ahí entre la fuente y tú para preservar su identidad? Sí, hubo un acuerdo. El acuerdo fue, yo no voy a decir tu nombre hasta que el día que vos me lo pidas. Y si él mañana está en un juicio y para decir, no, miren que yo colaboré, me citan y me dicen, señor colaboró, lo miro, ¿te puedo decir? Sí, colaboró. Porque ese es el tema. Pero ese tipo que nos había dado los datos para encontrar a Simón, que fue una tensa reunión, a partir de una tensa reunión en la casa del ex canciller, de quien sería el canciller Bielsa, donde en determinado momento de mucho café hay todo un tema casi un juego, una broma de un tema de whisky, ¿viste? Nos sirvieron mal un whisky, una cosa así. Yo termino diciendo, vos mirá, hace 4 o 5 horas que estamos hablando contigo. Y lo que yo te estoy pidiendo a vos, vos me lo sacás a mí con 5 minutos de picana. Terminá. Y eso el tipo cambió. ¿Cuál fue la respuesta? Voy a ayudar por el tema de los niños. Por el gurí sí. Lo demás no me preguntes nada porque yo estoy orgulloso de lo que hice. Con el gurí se refería a Simón. A Simón. Nos dio un inmenso aporte en muchas investigaciones concretas, en el marco general y en algo que a mí me parece súper importante, que es en la postura de un periodista de investigación, porque no era fácil hacerlo y Roger buscaba caminos, buscaba tener datos directos, buscaba tener directos de militares, de acusados, de torturadores. No era fácil acceder a fuentes, digamos, del lado de donde los hechos se habían generado, ¿no? Era un entorno complicado porque la información no estaba disponible. Para nosotros siempre ha sido un apoyo el del periodismo, que a veces pueden hacer cosas que los familiares no vamos a hacer nunca, pienso. Por lo menos yo como familiar nunca me voy a sentar con un represor, jamás. No era fácil encontrar gente que hablara y que brindara información. Y había que tener cuidado también de que, a veces la información venía con cosas que no eran correctas o que no eran ciertas, y había que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando finalmente el tipo empieza a colaborar y llegamos a él y el tipo empieza a colaborar, llegamos a el dato de que Simón había sido llevado el 22 de junio de 1976 al Hospital Norte, pero el Hospital Norte había desaparecido de la calle Cabildo. Era otro instituto que había, era un hospital privado. Los archivos no existían. Y es a través de este informante que conseguimos a un funcionario que trabajó allí, que consiguió a otro, y un hilado que va creciendo, que logramos averiguar el dato fundamental, que era seccional 33, guardia nocturna, del 22 de junio de 1976. Uno de los que estaba allí se lo llevó. Este primer informante es un primero, después llegan otros más que dan otros datos. Todos los informantes, y aquí viene el juego del tema de las fuentes. Hay un primer informante que yo nunca he nombrado, que mucha gente dice es fulano, es mengano, es sutano, y podrán decirlo todo lo que quieran. Vos me preguntabas sobre las fuentes, sobre los juicios. En un momento en la Argentina me pasó eso.
Yo fui a Argentina a testimoniar en el juicio del Cóndor en Argentina y con procesados adelante, o sea, represores argentinos ahí en el juicio. Y el fiscal me dijo, ¿uno de estos es su informante? Entonces digo, ni sí ni no. Oh, pero no, entonces ninguno de estos es su informante. No, ni sí ni no. Porque si yo le digo que uno de ellos es, usted lo averigua. Y si le digo que no es, descarta esto para encontrarlo. Y yo tengo que proteger al informante. No me importa quién sea el informante o qué hizo. Lo que yo tengo que hacer es, ¿los datos que él me dio son verdaderos? Sí. Yo creo que es bueno que el periodismo se comprometa y el periodismo también proteja las fuentes y que la justicia, porque todos aportaron a la justicia y la justicia puede llegar, porque si llegaron ellos, puede llegar el que además tiene plata para hacerlo, ¿no? o presupuesto, o poder como es el Poder Ejecutivo. Yo al informante lo encuentro siguiendo la guía, llamada por llamada, gracias al Hotel Hilton de Buenos Aires, donde Rafael Michelini había ido a una reunión de la Internacional Socialista. Yo fui ahí, me metí en el cuarto de Rafael y llamé desde el teléfono porque si no, no hay locutorio, no hay ficha que puedas pagar 200 llamadas telefónicas. Entonces, desde el hotel, 200 llamadas y a las 201 me encontré con la madre. Y cuando encontramos la madre, el tipo busca a Bielsa para que haga contacto con Rafael y ahí logramos hacer la reunión. En este caso, esos datos que esa fuente te daba los pudiste verificar, pero también tuviste pistas falsas en el camino. Totalmente. Falsos es todas las pistas. Todo esto que nos dio el agente de la CIA no era cierto. A partir de esto, entrar a un comisario que tenía una joyería en la calle Libertad, que casi me saca tiros. Ir a Villa Devoto y el tipo ya no estaba. Vamos a donde sería el instituto del preso, ¿no? Y el tipo que nos está atendiendo, sí, a mí me importa muy poco, fulano de tal es amigo mío, yo lo defiendo, no le digo dónde vive. O sea, todo eso encaja hasta que efectivamente encontramos a Simón, el padre reconoce que toda esa noche es la noche fría. En enero y febrero Argentina era una locura, pero yo logré identificar direcciones y teléfonos de algunos subcomisarios y de algún comisario de la comisaría 33 donde Simón Riquello aparentemente había quedado. Me contacté con uno de ellos, fui con la doctora Gas a esa reunión de mañana, puse mi pasaporte arriba de la mesa, me presenté, dije quién era, qué había sucedido con mi padre, cuándo lo habían asesinado, o sea, conté toda mi situación, incluso la marcha del 20 de mayo, toda la búsqueda de la verdad. Y después hablé del tema de Simón y conté todo lo que había pasado esa noche. Y ahí me empecé a desayunar de que ese niño todavía lo tenían en su casa. Entonces le dije, tengo que hablar con el presidente del Uruguay, con Jorge Valle, para ver cómo encaramos esto. Y él me dijo, no, es usted y yo. Usted y yo. Y a partir de ahí empezamos a construir una relación. Yo hablaba con Sara y él hablaba con Simón. Arreglamos para que se hiciera el ADN y el día que se lo hizo fue el 8 de marzo del 2002. Y cuando nos fuimos a desayunar, se lo hizo muy temprano, me dijo, bueno, ¿y ahora qué? Yo le dije, yo llamaría a Sara, no esperes al resultado, sea positivo o negativo. Llamé a Sara, en aquellos teléfonos más grandes que había. Sara salía de una entrevista en Canal 5 por el tema de la mujer y le dije, Sara, te paso con él, y ella pensó que le estaba pasando con el padre adoptivo. Y veo que Simón le dice, no, Sara, soy yo, el hijo que dicen que es tu hijo. Y después le dice, quiero decirte que si no soy yo, tienes a alguien más que te va a ayudar a buscarlo. Cuando Rafael me dice, sí, efectivamente es Simón,
que eso fue el 14-15 de marzo de 2002, yo ya le había dicho en febrero de 2002 a Sara Méndez la investigación en la que estábamos. No le habíamos dicho nada antes porque ella venía de una gran frustración con el caso de Gerardo Vázquez, un chico que decían que era y finalmente no era. Entonces no queríamos dar nuevas falsas ilusiones y cuando se lo dijimos, ya lo dijimos con cierto nivel de cercanía, cosa que no le gustó mucho a Sara Méndez, pero está. Y Rafael lo encuentra, me llama y me dice, sí es. Y ahí es donde recién por primera vez escribimos la primera nota sobre el tema, que fue la que escribió Podata Folios, que se llama La Hora de Simón, y que es toda una investigación donde no solo es Simón, es quién es Ramírez, si existe Ramírez, y finalmente que este sujeto nos había dicho que Gabazo no me joda, porque antes de cerrar Orleti, a todos los uruguayos los mandamos en un avión. Por lo tanto, era algo nuevo. Todo lo que estábamos buscando desaparecidos en Argentina pasaron a ser desaparecidos en Uruguay. Y todo lo que se había lavado las manos de las Fuerzas Armadas uruguayas pasaba a ser un cargo de culpa nuevo. No era que se me murieron bajo tortura algunas personas durante el proceso. No, era traje determinada cantidad de gente, 22 personas, desde Buenos Aires, y si están desaparecidas, no puede ser que se te hayan muerto en la tortura por un exceso 22. Los ejecutaste. Y si los ejecutaste, ¿los enterraste en 22 tumbas? No. Por lo tanto, si los ejecutaste en grupos, hay tumbas grupales en algún lugar, y esa es la razón del pacto de silencio, y esa es la razón por la cual no aparecen las tumbas. Y en el 2005, luego de una investigación interna, la Fuerza Aérea Uruguaya le entrega al presidente en ese momento, Tabaré Vázquez, un informe que confirma tu investigación. Correcto. ¿Cómo influye esto, más allá de confirmar que existió un segundo vuelo? ¿Y cómo seguís tú? En el momento que nosotros publicamos esto, yo arranco con La República. Y cuando arrancamos con La República, que esta era la nota de Simón, arrancamos a investigar en La República ya el tema del segundo vuelo. Y cuando empiezo a investigar el segundo vuelo, publico a partir de lo de Simón quiénes podrían ser las personas trasladadas, pero teníamos una cuestión, o sea, en aquel momento, hoy lo miramos y miramos los diarios o miramos los libros, que hay cantidad de libros, en aquel momento no había nada de libros. Lo único que había es esto, que era el original de la denuncia de Rodríguez Larreta sobre su secuestro y el de otros más en Orleti, los que vivieron del primer vuelo, pero del segundo vuelo no había nada, ni siquiera había en los documentos desaparecidos ordenado por fecha, estaban ordenados alfabéticamente. Por lo tanto, no tenías interrelación de un tipo con otro. Por lo tanto, lo primero que tuvimos que hacer fue una línea de tiempo y ordenarlos por fecha para saber si este cayó, a través de este cayó este otro, y a través de este cayó este otro. Y entonces, todo el plano lo tuvimos que ir moviendo todo nuevo. Toda la investigación fue eso. Hasta encontrar finalmente a otro informante que, leyendo las primeras dos notas, en la que decimos que los del segundo vuelo volvieron a Uruguay, y las que decimos que hay un cementerio clandestino, nos confirma totalmente todo. Y la nota de toda la investigación nueva nos indica que el tipo que manejó el avión del segundo vuelo es el actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Y así lo publicamos. O sea, por más que estuvieras en el 2002, decir que el comandante en jefe de una de las tres armas en ese momento es el piloto de aquel momento, no era cuestión de... no era fácil. Yo siempre digo, el periodista busca lo más cercano a la verdad. Después es un problema de los jueces, los fiscales y lo que hicieron las leyes. ¿Quiénes van a condenar? A mí vienen los fiscales y me dicen, bueno, pero dame quién es el tipo para poder condenarlo. Yo no te voy a dar un tipo para que lo condene. Yo te estoy dando lo más cercano que pude encontrar a la verdad para que ustedes apliquen las normas que tienen que aplicar. Entonces, decir que José Pedro Malaquín era el piloto del segundo vuelo terminó por mucho lío. Y cuando te digo terminó mucho lío, te estoy hablando del teléfono de mi casa que suena y no me estaban invitando a tomar el té. Pero si vos decís que te están amenazando, ganaron. Por lo tanto, no decís que te están amenazando. Y se la banca tu mujer
y te la bancás vos, porque entonces no tiene efecto. Si sale públicamente amenazan al periodista Roger Rodríguez, tiene un efecto para mí, para mi familia, para el sistema y para los colegas. ¿Qué me voy a meter en este lío? Vos no tenés que decir eso. Tu rol es otro, es parte del juego. Y poder hacer esto y descubrir que efectivamente Malaquín fue el piloto del segundo vuelo y todos los integrantes que estaban en el segundo vuelo, y descubrir que hasta la propia DINARP había sumado las cosas como para nombrar 62 sediciosos que estaban sumados 2 veces, que los diarios de la época hablan de 62 sediciosos cuando trajeron a el chalet Susi, y en eso del chalet Susi, el 28-29 de octubre del 76, en un gran espectáculo de que nos están invadiendo los terroristas desde Argentina, estaban incluidos en el segundo vuelo. Nombran 22 tipos detenidos en septiembre, y no hay 22 tipos detenidos en septiembre de otra forma. Los únicos 22 detenidos en septiembre son ellos, que los trajeron de Buenos Aires. Y después seguís investigando y te vas a seguir encontrando cosas como que venga un suboficial del ejército a decirte, mire, yo estaba en el 300 Carlos y estaban los del ómnibus, que eran estos. En el mes de octubre o noviembre, si mal no recuerdo, Cavazo presentó en conferencia de prensa lo que había sido una especie de invasión al Uruguay. Y que en esa invasión había sido desarticulada, y presentaron una cantidad de personas, entre ellas Sara Méndez, que salían de un chalet, el chalet Susi, en Sangrilá, y que habían desbaratado la invasión. Tiempo después nos enteramos que este segundo vuelo lo habían traído para hacer una especie de tiroteo ficticio, de enfrentamiento, donde las Fuerzas Armadas se imponían a estas personas que iban a fallecer. Y además era la condición que habían puesto los argentinos de que no se podían dejar testigos, a lo cual los uruguayos compartían. ¿Actualmente seguís investigando sobre el segundo vuelo? Sigo buscando en la medida en que puedo moverme. Y bueno, llegó el momento de jugar de otra forma. Estoy jugando desde el Facebook. Muy bien. Roger, muchas gracias por acompañarnos. Por favor. Es un placer haberte tenido acá. Gracias a ustedes.